Hola a todos, hoy es domingo 8 de marzo de 2026 y nuestra querida amiga Sus está aquí con nosotros. Bienvenida de nuevo, Sus. Gracias. Siempre es un placer. Ojalá fueran mejores circunstancias, pero Sí, permíteme empezar con las últimas noticias que llegan desde Irán. Sabemos que Estados Unidos e Israel están atacando las reservas de petróleo en Teherán. Están intentando golpear el sector energético porque, ya sabes, un grupo de periodistas de CNN fue a Irán a informar y dijeron que la gente no tiene prisa. Si miras las gasolineras, siguen funcionando, las tiendas están abiertas. Pero desde entonces, parece que eso fue algo importante para la administración Trump y han empezado a intensificar los ataques contra civiles. Ahora estamos viendo bombardeos sobre estos sitios y recursos energéticos, aparentemente para crear algún tipo de caos dentro de Irán. ¿Cómo ves la situación actual con la guerra? en mi humilde opinión, es más probable que el depósito de petróleo no fuera atacado por los estadounidenses, sino por los israelíes. Porque los estadounidenses han dicho abiertamente la verdadera razón, lo que realmente quieren. Ya sabes, no son las armas nucleares. No es solo un cambio de régimen. Quieren el petróleo. Lo están diciendo sin rodeos. Pronto el petróleo dejará de estar en manos de los terroristas y será mejor para todo el mundo, porque nosotros controlaremos el petróleo. Volvemos a lo mismo. Somos un grupo de bastardos saqueadores que quieren lo de los demás. Lo que te pertenece, nos pertenece. Esa es la mentalidad de Washington. Y esa es la mentalidad, bueno, diría que también es la mentalidad de los europeos, salvo que, cuando Washington aparece, simplemente les quita lo que quiere a ellos también. Washington es un régimen pirata. Son unos asesinos y saqueadores que no dudan en matar a las mujeres y los niños de cualquiera para robar lo que sea que tenga. Son cleptómanos, un imperio del robo. Ya han exprimido bastante a su propio pueblo. Si los exprimen más, tendrán revoluciones. Así que, como de costumbre, intentan asesinar y robar a todos los demás. Por otro lado, los israelíes quieren que Oriente Medio sea un infierno desolado. Ya hemos visto a espías israelíes capturados en Qatar y en Arabia Saudí, intentando destruir los depósitos o la infraestructura petrolera. Por supuesto, Irán también atacó la refinería de Haifa, así que los israelíes están recibiendo lo suyo. Mi próxima actualización. Acabo de recopilar un montón de videos de Israel siendo atacado, cosas que se escapan a los censores, porque hay una censura extremadamente estricta en Israel. Siempre la ha habido. Así es como funcionan las democracias. Incluso cuando no están intentando asesinar a sus vecinos, siguen sin permitir que digas nada que pueda ir en contra del régimen de Tel Aviv. Así que sí, así es como funciona la democracia ejemplar. Ahora estamos viendo cómo se pasa a una escalada de desolación. Los estadounidenses quieren el petróleo, los israelíes quieren que todos mueran. Y si los estadounidenses mueren en el proceso, no es gran cosa. Quiero decir, seamos realistas. Estados Unidos es una prostituta de Israel. Es propiedad. Y si las rameras mueren en el proceso por el bien mayor de los propietarios, ¿y qué? Siempre están los indios a los que aferrarse. Parece que ahora los israelíes están aferrando a los indios. Están exprimiendo a los estadounidenses. Supongo que los indios son lo bastante estúpidos como para permitirlo. No sé por qué. Quiero decir, al parecer, si escuchas a Washington, no hay mucho que venga de Delhi en este caso. Washington le dice a Delhi cuándo puede comprar petróleo y a quién se lo puede comprar. Así que al parecer, India es ahora un estado vasallo de Estados Unidos. Y algunos de los grupos de expertos estadounidenses ya están diciendo, no vamos a dejar que India se eleve como China. Hemos aprendido la lección. Vamos a volver a someter a India. Así que, si los indios están escuchando esto y aún les queda algo de orgullo, deberían empezar a comportarse un poco más como si fueran dueños de su propio país, en lugar de ser propiedad de los estadounidenses.
porque los estadounidenses, desde luego, hacen que parezca que son, perdón por la expresión, sus esclavos. Así que si los indios tienen algo de orgullo nacional, deberían decirles a los estadounidenses que se larguen. Quiero decir, los estadounidenses acaban de asesinar a uno de vuestros invitados en vuestro desfile. Eso es una bofetada en la cara de cada indio, si aún les queda algo de orgullo. Eso es lo que acaba de pasar. Así que, ya sabes, no lo sé. No lo sé. Supongo que ya veremos. Algunos países supongo se defienden, otros supongo se inclinan. Es algo interesante si la India está haciendo esto o no, pero no se oye mucho de Modi últimamente. Parece estar muy callado y pasando desapercibido. Hemos sabido por los iraníes que dicen que esta guerra continuará al menos hasta las elecciones de mitad de mandato en noviembre. No ven ninguna posibilidad próxima de llegar a algún tipo de acuerdo con, no sé, Estados Unidos o Israel o algo por el estilo. A mí me parece un disparate, pero parece que el plan es mantenerla hasta noviembre. ¿Cómo lo ves tú? La guerra parece estar intensificándose. Hoy hemos sabido que la Guardia Revolucionaria Islámica va a aumentar en un 100% el número de misiles que envía a Israel y en un 20% el número de drones. ¿Cómo evalúas el sistema de defensa aérea de Israel junto con el de Estados Unidos? Sabemos que están incorporando muchos sistemas de defensa aérea procedentes de Corea del Sur, pero la combinación no se trata solo de los sistemas en sí, sino de que los radares y los interceptores funcionen conjuntamente. ¿Cómo valoras el sistema de defensa aérea de Israel? Sabes, salió un artículo que decía que creo, en los 2 o 3 primeros días de este conflicto, Estados Unidos utilizó unas 3.600 misiles. Eso incluye tanto misiles interceptores como misiles ofensivos. Ahora bien, no se trata solo de Tomahawks, probablemente también incluye misiles aire-tierra de cazabombarderos y demás. Pero el punto es que Estados Unidos no puede mantener ese ritmo. No puede reemplazar lo que dispara. Ahora está saqueando todas sus reservas estratégicas. Está saqueando a sus aliados. Bueno, lo siento, Estados Unidos no tiene aliados, tiene vasallos. Los vasallos a los que prometió defender ahora van a quedar desprotegidos. Y han enfadado a China. Enfurecieron a jugadores así. Esos aliados o vasallos ahora van a ser despojados de las armas que van a necesitar después de haber enfadado a todo el mundo por los estadounidenses. No es un movimiento muy inteligente. Así que quizá estén empezando a darse cuenta, o empezarán a darse cuenta, de que ya sabes, enfadar a los chinos, enfadar a los rusos, enfadar a todo el mundo a tu alrededor por los estadounidenses. Y luego los estadounidenses simplemente te apuñalarán por la espalda y se quedarán con todo lo que puedan para defender a la clase propietaria de Epstein en Israel y en Washington, D.C. Así que quizá alguien despierte en algún lugar. Los árabes desde luego tuvieron un despertar brusco, muy brusco. Por supuesto, los árabes son tan hipócritas como siempre. Vemos esto con los saudíes, que dijeron, nuestro espacio aéreo está cerrado, pero los cazas furtivos estadounidenses están utilizando su espacio aéreo por todas partes. Alguien se olvidó de apagar un transpondedor, o quizá lo hizo a propósito, y reveló las rutas de vuelo que están utilizando a través de Arabia Saudí. Lavrov dio una seria reprimenda a los árabes que estaban suplicando a Rusia que interviniera y, de algún modo, les salvara el pellejo. Y luego, por supuesto, como dijo Lavrov, están intentando sentarse en 2 camellos a la vez. Ya sabes, si intentas poner el trasero en 2 o 3 asientos a la vez, normalmente acabas cayéndote al suelo entre ellos. Y eso es, al parecer, lo que los saudíes están haciendo en este momento. Supongo que quieren que su nación sea destruida. Quiero decir, hablando realísticamente, los israelíes se van a asegurar de que todo quede destruido en la zona. Se ha comentado que están empezando a atacar las plantas desalinizadoras, y aunque eso causaría mucho daño a Irán,
destruir sus plantas desalinizadoras, todavía tiene recursos de agua dulce, a diferencia de los reinos desérticos, que no tienen suficiente ni para alimentar a una parte de su población. Sus habitantes dependen absolutamente de las plantas desalinizadoras. Sin ellas empiezan a morir, muertes masivas porque no hay agua. Quiero decir, se puede vivir sin comida, ¿qué? 3 o 4 semanas si se tienen suficientes reservas. Una persona se muere de hambre lentamente, o quizá en 1 semana y media, 2 semanas si ya está delgada. La inanición es una muerte lenta. 3 días sin agua, o en esas condiciones desérticas, incluso un solo día sin agua, y adiós persona. Esa es la realidad. Cuando tienes a millones de personas dependiendo de plantas desalinizadoras, si se llega a ese punto, vas a ver una mortandad masiva en Oriente Medio, a lo largo de todo el Golfo Pérsico. Y por cierto, los israelíes no están mucho mejor, también dependen de plantas desalinizadoras para la población que tienen. Estas zonas, históricamente, al menos la zona israelí, eran más verdes y las han reverdecido bastante, pero lo han hecho utilizando acuíferos profundos. Muchas de estas regiones están atravesando sequías, como sabemos. Sequías muy graves. Estos son los últimos 10, 15, 20 años. Así que si se llega a ese punto, básicamente es lo mismo que un arma de destrucción masiva de acción lenta. Pero parece que hacia ahí se está dirigiendo la situación. Quiero decir, vimos cuando los israelíes atacaron los depósitos de petróleo a las afueras de Teherán. Cielos negros, lluvia salada, esos son armas químicas. Es un ataque químico improvisado. Así que siguen escalando. Las consecuencias podrían durar meses. Estoy seguro de que sí. La pregunta es, ¿qué harán los israelíes? La razón por la que van a aumentar su inventario de misiles dirigidos hacia Tel Aviv, las afueras de Jerusalén y otras partes de Israel es simplemente porque los sistemas de misiles defensivos de Israel se están quedando sin munición. Los radares han sido destruidos, no solo los de visión frontal en Bahrein y Qatar, sino también los radares THAAD. 2 de ellos han sido destruidos. Solo había 7 al principio, quizá 3 ya han desaparecido. 2 fueron destruidos en Arabia Saudí y 1 en Jordania. Así que 3 destruidos. Esos radares pueden ver más allá del horizonte, son muy visibles en la detección, por lo que atraen mucha más atención. Entonces, ¿qué se puede hacer? El sistema de notificación israelí-estadounidense ha pasado de 30 minutos a solo 1 o 2 minutos de aviso ante ataques entrantes, lo que significa que no pueden reaccionar con suficiente rapidez. Están llegando grandes oleadas. Así que sí, Irán en este punto puede intensificar y empezar a golpear aún más fuerte. Israel está censurando, pero la gente en Israel no está precisamente de buen humor en este momento, porque aunque se les prometieran zonas seguras, esas zonas no son seguras. Estamos viendo los comienzos de un conflicto intermitente interno entre israelíes y su mano de obra importada. Por cierto, hay muchas personas grabando videos, indonesios y otros que trabajan en Israel, diciendo que no se les permite entrar en los refugios. Los israelíes no los dejan entrar porque no son de la religión o la raza correcta. Es decir, esto es lo que ocurre en un estado de apartheid, donde se les dice a las personas que son especiales, más especiales que los demás, los excepcionales. Y cuando se trata de eso, muchos de ellos lo creerán, especialmente en una situación de estrés. Y, ya sabes, la gente que trabaja para los filipinos simplemente los echan a la calle para que se las arreglen como puedan. Y créeme, eso se sabe. Se difunde en todas direcciones. Así que esa imagen de Israel como una especie de democracia, una especie de zona liberal, siempre fue en parte cierta y en parte falsa. Quiero decir, Tel Aviv era la capital LGBT de Oriente Medio, mientras Jerusalén es una ciudad muy religiosa. Así que están bajo un mismo techo y no tan lejos unas y otras. Pero al final del día, vemos lo que ocurre, que la decencia humana y todo eso parecen desaparecer muy rápido cuando tú eres el elegido y ellos no, y hay espacio limitado.
Ese es el punto. Pero ¿qué hará Tel Aviv? Quiero decir, si recurren a lo nuclear, para empezar, no va a salvar a Israel. Podría incluso provocar lo contrario. Israel tiene un reactor nuclear, y hasta donde yo sé, Irán no lo ha atacado. Estoy seguro de que si Israel recurre a lo nuclear, Irán desatará todo lo que tenga. En ese punto no tiene nada que perder. Punto. E Israel como territorio estará muerto, será destruido, estará económicamente muerto. Ya está, básicamente muy dañado. Y quiero felicitar al campesino fiscal estadounidense, porque vais a reconstruir todo Israel. No se van a reconstruir vuestras escuelas ni vuestra infraestructura. No lo merecéis. Sois campesinos y siervos de vuestros superiores, y vuestros superiores exigen que reconstruyáis su país después de que inicien una guerra en la que van a morir vuestros hijos e hijas. Enhorabuena. Sois afortunados de ser elegidos, por los elegidos, para reconstruir lo de los elegidos. Y supongo que si a los estadounidenses no les importa, no les importa. El 40% de los alumnos de octavo curso no sabe leer en Estados Unidos. La tasa de alfabetización es una locura. Pero bueno, otros tienen sanidad gratuita y vosotros no. Y además vais a tener que reconstruir su país. Pero pueden continuar durante bastante tiempo. Y ya sabes, lo que vemos con el, digamos, último toque de trompeta de Estados Unidos, no sé cómo decirlo de otro modo, es que ahora se ha permitido a la India comprar petróleo ruso. Los estadounidenses lo han permitido, porque son magnánimos. En realidad es porque los indios luego lo refinarán y revenderán el combustible a la Unión Europea. Tal vez. El problema es que los estadounidenses siguen pensando en esto a corto plazo. Ya sabes, puede que esto dure, quizá otro mes más o menos, y creerán que Europa superará el shock energético. Pues bien, si esto continúa durante el verano, no va a quedar economía europea, punto. ¿Y sabes por qué? Puede que tengáis buenas líneas de ferrocarril, pero al final del día, todo tiene que transportarse en camión desde donde sea hasta el punto de venta final. Y si la gente no tiene combustible, si no hay suficiente diésel, si no hay suficiente gas, el gas, por cierto, se usa ampliamente para generar electricidad. Más vale que esperéis que no haga un verano tan caluroso como el del año pasado, o habrá problemas muy graves porque no habrá aire acondicionado. No habrá suficiente electricidad. Bienvenidos a la realidad, Europa. La realidad que os merecéis con creces en muchísimos aspectos. Por ser estúpidos, por ser cobardes y por tolerar a los líderes que tenéis. Los líderes que os utilizan, os violan y os destruyen. Pero vosotros os sentáis en vuestros sofás y lo toleráis, así que os lo merecéis. Sus, mencionaste algo tan crucial e importante para toda la región de Asia Occidental, llegando hasta Israel, la desalinización. Y un periodista le preguntó a Donald Trump si Estados Unidos había atacado plantas desalinizadoras en Irán. Esto fue lo que dijo. Donald Trump dijo: Iran accusó Estados that they're putting up desalinizadoras en Ebes, sin duda puerta. En cuanto a la infraestructura no militar, son de las personas más malvadas que han existido en la Tierra. Decapitan bebés, parten a las mujeres por la mitad. Lo que hicieron, mira el 7 de octubre, mira lo que han hecho durante los últimos 47 años. Así que no sé nada sobre una planta desalinizadora, salvo decir que si se quejan de una planta desalinizadora, nosotros nos quejamos del hecho de que no deberían estar decapitando bebés, ¿de acuerdo? El tipo simplemente no responde a la pregunta. Solo sigue y sigue con la retórica israelí y las mentiras, el 7 de octubre, y mezcla ese argumento con los iraníes y el pueblo iraní. Es un gran lío en su cabeza, como podemos ver, porque los conceptos que tiene en mente, en realidad no tiene ningún concepto, para decirlo claramente. Hablaban de la ensalada de palabras que está usando. Solo está difundiendo mentiras una y otra vez.
No sabe de qué está hablando. ¿Cuál es tu interpretación de que Donald Trump sea el presidente y el principal responsable de lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos? Espera un momento, Nima. Acabas de estar en Irán. ¿Quieres decir que no fuiste al supuesto ritual matutino de decapitación de bebés, que según dicen ocurre en cada plaza de Irán todos los días? ¿No lo viste? Entonces, ¿de qué estás hablando? Han estado matando bebés en Estados Unidos, ¿no? ¿No traen también a 1 o 2 estadounidenses para cortarles la cabeza cada día? Quiero decir, han estado matando estadounidenses durante 47 años, supongo, todos los días. Debe de haber, ¿qué? 1 millón de estadounidenses muertos a estas alturas. Quiero decir, eso es lo que nos dicen. Y cada día, supuestamente, están listos para fabricar una bomba nuclear. Pero quiero decir, es que ya sabes, desde hace 40 años, 47 años, supuestamente han estado matando estadounidenses todos los días. Quiero decir, los iraníes arrasaron Mosul. Los iraníes bombardearon mercados en Yugoslavia y hospitales. Los iraníes dispararon contra sus propias escuelas y jardines de infancia en el Donbass. Los iraníes han estado masacrando gente por todas partes durante cientos de años. Oh, perdón, eso fue Estados Unidos. ¿Me he perdido algo? La perorata propagandística de Trump. Mira, Trump, lo único en lo que realmente es bueno es en el marketing. Y parte del marketing consiste en repetir la mentira una y otra vez. Sabes, dicen que tienes que realizar un movimiento físico 19 veces para que se forme la sinapsis. Así es como el cerebro recuerda ese movimiento. Especialmente si es uno complicado, se vuelve natural después de suficiente repetición. 19 veces. Alguien puede ser más rápido, alguien más lento. Con esto pasa lo mismo. Mira, si repites una mentira suficientes veces a una persona promedio, especialmente si esa persona no está muy instruida y teniendo en cuenta analfabetismo, menos ronda el 21%, con otro 32% parcialmente analfabeto, si la repites las veces suficientes, la gente la creerá y repetirá la misma mentira. No saben nada mejor. Mira, si le pides ahora mismo al estadounidense promedio que encuentre Irán en un mapa, o Afganistán, donde pasaron 20 años, en un mapa, vamos, estoy bastante seguro de que si le pides al estadounidense promedio que encuentre Estados Unidos en un mapa, te sorprendería el porcentaje que ni siquiera podría hacerlo. Y está bien. Eso pasa cuando tienes un sistema educativo totalmente colapsado. Así que el presidente bla bla bla, las mismas mentiras y tonterías, y domina los medios. Simplemente se repite. Mira, quiero decir, tienes a Jon Stewart por ahí haciendo bromas sobre que Jamenei quiere ser un mártir para conseguir sus 72 vírgenes, y sobre lo decepcionadas que van a estar esas vírgenes porque él es un tipo mayor. Ya. Sabes, así es como encubren las masacres que cometen. Estuvimos 6 días escuchando, no atacamos esa escuela. Y luego, bueno, quizá dimos a algo cerca de esa escuela. Bueno, quizás sí dimos a esa escuela. Y 180, no sé cuál es la cifra exacta, sigue aumentando. La última vez que oí a alguien hablar fue de 180, pero 165 es lo último que vi en algún artículo periodístico. Han destruido varias escuelas más. Han atacado 13 hospitales. Oh, vaya, ahora la culpa es de la inteligencia artificial. Es la que elige nuestros objetivos. Nosotros no somos realmente responsables de eso. Mira, esos chips de ahí son los que piensan. Nosotros solo soltamos inocentemente las bombas y pulsamos el botón para disparar. Esta es la versión moderna de solo seguía órdenes. No hice esto porque quisiera. No dirigí los campos de concentración en Alemania porque Hitler me lo dijera. No funciona. Sigue siendo un crimen de guerra. Estados Unidos ha cometido enormes crímenes de guerra, constantemente. Quiero decir, no seamos ignorantes al respecto. No nos engañemos. Sabes, cuando era cadete, teníamos un sargento de las Fuerzas Especiales que era nuestro instructor de tácticas de infantería. Y una de las primeras cosas que nos enseñó fue, dispara 2 veces a todos.
Es absolutamente contrario a la Convención de Ginebra. Verás, si un soldado herido se rinde, estás obligado por la ley del país, la Convención de Ginebra que firmaste, a tratarlo y evacuarlo si es necesario. Nos enseñaron a rematar a todo el mundo. Si no necesitas una lengua, bueno, en Rusia lo llaman así, ya sabes, alguien con quien hablar, alguien a quien interrogar, los rematas. Así no tienes que preocuparte por ellos. Y si alguien no entiende lo que significa rematar, son 2 disparos controlados a la cabeza. Bueno, quizá no necesariamente a la cabeza en este caso, pero la cuestión es que matas a todos. Si se han rendido, los matas igualmente. Bienvenido a la realidad. Y esto fue cuando tenía 18 años, en el ROTC de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Así es como nos enseñaron. Claro, nadie lo admitirá, pero esa es la realidad. Y lo ves cuando se van, cuando rematan a la gente que sobrevive en una lancha rápida que acaban de volar por los aires. Esto se ve cuando dejan a los marineros de un barco que han hundido, personas que están obligados por ley estadounidense a rescatar, porque Estados Unidos firmó la Convención sobre el Derecho del Mar. Se supone que deben rescatarlos, pero no lo hacen. Los dejan allí para que mueran y se hundan. Y lo hacen una y otra vez. Y luego gritan a todo el mundo: somos los justos, somos los elegidos de Dios para ser los justos. Estamos aquí para deciros cómo vivir. Más vale que esperéis que nadie viva como vosotros, porque será un mal día para Estados Unidos si todos hacen con Estados Unidos lo que Estados Unidos les hace a ellos. Y parece que no quieren entenderlo. Después de todo, ahora mismo hay senadores gritando sobre cómo somos el gran depredador, que podemos hacer lo que queramos. Sí, eso es cierto, hasta que alguien te clave una lanza en la cabeza. Bienvenido a la realidad. No vas a estar en la cima todo el tiempo. De hecho, ya no estás en la cima. Puede que no te hayas dado cuenta. Estados Unidos se está quedando sin municiones. Estados Unidos está tan desesperado que parece que podrían lanzar a las tropas aerotransportadas, quizá en Azerbaiyán, para invadir desde el norte. Dudo que pasen por Turquía hacia el Kurdistán, porque los turcos desde luego no quieren un Kurdistán independiente en su frontera con todos los problemas que eso conllevaría. Puede que intenten, lo cual sería realmente, y de forma curiosa, estúpido, tomar la parte sur del estrecho de Hormuz, porque Trump está declarando ahora que la Marina de Estados Unidos escoltará barcos a través del estrecho de Hormuz. Ya sabes, eso sería una misión suicida. Quiero decir, la realidad es que no necesitas misiles tierra-mar. Bienvenido a la realidad moderna. Ni siquiera necesitas artillería de fuego directo. Solo necesitas unos 1000 chavales con un joystick, una pequeña tableta y un visor. Y drones. Consigues los drones más grandes y colocas una carga de RPG debajo. Así es como se han estado utilizando en todo el frente ruso-ucraniano. Por cierto, los terroristas ucranianos lo usaron contra el petrolero ruso que pasaba por las islas del Egeo. Lo atacaron con un enjambre de drones FPV porque estaba muy cerca. Ya sabes, esos aparatos cubren fácilmente su alcance. Podrían cubrir sin problema el estrecho de Hormuz. Tiene unos 32, quizá 35 kilómetros en su punto más estrecho. Podrías cerrarlo con eso. Y si envías 100 o 200 de esos hacia un destructor estadounidense, vas a acertar. Vas a acertar varias veces. No pueden detenerlos todos. Puedes enviar cientos de esos. Son baratos. Pero quiero decir, Trump está totalmente despistado. Si obliga a la Marina estadounidense a llevar a cabo esa misión suicida, supongo que habrá muchos barcos hundidos por toda esa zona. Sí, hoy mencionaste los ataques de doble golpe. Y hemos sabido que llevaron a cabo un ataque de doble golpe, o varios ataques, en la ciudad de Najafabad. Está en el centro de Irán, más o menos. Y masacraron a 19 personas, en su mayoría socorristas, ya sabes, porque el primer ataque, la primera explosión, destruye todo el edificio. Luego, las personas que intentan ayudar a los que están atrapados bajo los escombros, el polvo y todo eso, son alcanzadas por el segundo ataque.
Esto es extremadamente inhumano, y no entiendo cómo pueden justificarlo. ¿Cómo es siquiera posible como estrategia? Mencionaste que el comandante de alguna manera estaba enseñando a los soldados a hacer eso. ¿Cómo es posible que un ejército tome ese rumbo, que sea tan inhumano? Bueno, siempre ha sido así. Mira, quiero decir, quitémonos las gafas. Esto no es nada nuevo. Para empezar, los apoderados ucranianos hacen esto constantemente. Hemos estado lidiando con ello durante los últimos 4 años. Envían un dron a una zona pública, matan y hieren a un montón de personas. Y luego hay, o bien un dron de reconocimiento esperando a que lleguen los equipos de emergencia, o los civiles corran hacia allí, y entonces lanzan artillería sobre esa zona, o traen más drones para atacar. Llevamos 4 años enfrentándonos a esto. ¿Qué crees? ¿Que si los apoderados lo hacen, el maestro no lo va a hacer? Por supuesto que lo va a hacer. Nadie debería sorprenderse de que Estados Unidos, a estas alturas, y cuanto más desesperada se vuelve la administración estadounidense, más desesperadas serán sus medidas. Actúe así. Sabes, los 4 días ya van por el 9º, y no se ve el final por ninguna parte. Estados Unidos se está quedando sin equipo pesado y de alta gama. Quiero decir, las bases estadounidenses están ardiendo, los misiles se están agotando y están recurriendo a los JDAM. Claro, pueden fabricar muchísimos JDAM. Es una bomba de gravedad con un sistema de guiado y alas desplegables, pero ya es mucho menos precisa. No parece un ejército del primer mundo. Por supuesto, están trayendo otro portaaviones. El Gerald Ford, por alguna razón, se dirige ahora al Océano Índico. Están planeando traer otro portaaviones. ¿Y cuál? El Lincoln. Es absolutamente inepto. No puede acercarse lo suficiente para lanzar sus aviones y hacer algo útil para el bando estadounidense, porque entonces entra en el alcance de los misiles y empieza a recibir impactos, o su apoyo resulta alcanzado. Y si hay un portaaviones gravemente dañado con cientos de muertos al instante, ya sabes, Trump va, bueno, es uno de esos momentos que, Dios no lo quiera, para los estadounidenses si un portaaviones se hunde. Es cierto, es algo muy difícil de lograr, destruir un portaaviones moderno así. Pero oye, nunca se sabe. Llega al puerto con enormes agujeros. Sí, eso va a ser muy difícil de superar para los estadounidenses y para la opinión pública americana. Aparentemente, solo hizo falta una semana, pero en San Francisco por fin han tenido sus primeras manifestaciones contra la guerra. Pero ya sabes, si lanzan tropas aerotransportadas en cualquiera de esos lugares, las bajas van a dispararse por las nubes. De hecho, sabes que las bajas son muchísimo más altas, porque Stars and Stripes, que es un periódico del ejército publicado solo fuera de Estados Unidos, no para uso interno, tenía anuncios de campañas de donación de sangre para las familias que viven en las bases estadounidenses en Alemania. Por cierto, esas son las bases especialmente cercanas a los hospitales. La primera evacuación normalmente va a Alemania y luego, una vez que están estabilizados, comienzan a ser evacuados a la América continental. Así que, si hay grandes campañas de donación de sangre, pero nada que ver, ¿verdad? Es solo porque ya sabes, simplemente necesitamos una gran campaña de donación de sangre. Sigue creyendo que solo han muerto, digamos, 5 tipos. O 6 tipos. Sigue creyendo eso. ¿Sabes? Eso es. Y la cuestión es que no saben qué hacer. Realmente no saben qué hacer. Estás tratando con gente que no es precisamente la más lista. Tienes a Hexeth, que quiere, supongo, imaginar una especie de cruzada sionista cristiana para masacrar todo lo que se mueva en Irán, incluidos los cristianos ortodoxos, rumanos o católicos, porque para ellos no somos cristianos. Somos una especie de paganos para los sionistas cristianos. No lo sé. Quiero decir, el hombre habla así. Y por lo que dice la gente, cree en eso. Tienes a Marco Rubio, que por fin se ha dado cuenta de que, vaya, esto va a ir mucho más lejos de lo que jamás planearon, de lo que los neoconservadores jamás quisieron. El Partido Republicano va a estar muerto en el agua.
Van a hacer falta al menos un par de elecciones para que los republicanos se recuperen, a menos que los demócratas la líen aún peor que los republicanos. Pero todos ellos, quiero decir, mira, Narod poluchayet to gosudárstvo, kotoroye oni zaslushili. Un pueblo obtiene el gobierno que se merece. El pueblo estadounidense merece el gobierno que tiene. Un puñado de bastardos corruptos, idiotas, satánicos, literalmente devoradores de bebés. ¿Por qué se lo merecen? Porque no hacen nada para detenerlos. Porque cuando en tus elecciones te presentan como opciones a Biden, Harris y Trump de entre 330 millones de personas, ¿eso es todo lo que tienes para elegir? Ahí es cuando sabes que tus elecciones no valen nada. Si sigues creyendo en y apoyando a un gobierno así, entonces eres tan responsable de lo que ocurra y de cuánto sufras por culpa de ese gobierno como cualquier otro. Quiero decir, esa es la realidad. Los estadounidenses tienen los políticos que tienen porque les gustan, porque los toleran, porque quieren caerles bien. Quieren que les digan lo excepcionales que son, incluso mientras el país se derrumba a su alrededor. Mientras los jóvenes no pueden permitirse una casa, no pueden permitirse tener hijos. Mientras los inundan con visados H-1B y otros que les quitan los empleos. Lo cual, por cierto, bajo Trump, ha seguido a pleno rendimiento. Quiero decir, este es el tipo que dijo que el trabajador estadounidense era un idiota. Lo soltó sin más. A veces, ya sabes, no deberías decir todo lo que piensas. No es bueno, especialmente si eres político. Pero eso es lo que estamos viendo. No tienen un plan, y esa es la parte más aterradora. No tienen un plan. Están desesperados. Las cosas empeoran cada día. Solo pueden mentir sobre las cosas durante un tiempo. Quiero decir, si esto fuera 1970, 1980, quizá 1990, aún podrías mentir. Pero incluso hacia finales de los 90 ya no se podía mentir. La primera gran muestra de lo que Internet podía hacer fue en Seattle, si no recuerdo mal. Fue en Seattle. Hubo una reunión de la OMC allí, fue durante el mandato de Clinton, y hubo protestas en su contra. Los medios estadounidenses hablaban de cómo fueron dispersadas, diciendo que todo había sido pacífico, que nadie había resultado herido. Y luego empezaron a aparecer fotos en Internet. La gente estaba tomando imágenes de la policía apaleando brutalmente a la gente. Heridos, muertos y demás. Y voilá, una gran explosión de qué demonios está pasando. Esa fue la primera vez que Internet realmente impactó, cuando ya no se tenía el monopolio de las imágenes que la gente podía ver. Ya no se puede aislar esto como antes. Quiero decir, los israelíes están haciendo todo lo posible para mantener fuera de los medios las imágenes de ciudades destrozadas, coches destruidos, gente muerta. Todo parece de maravilla. Estamos interceptando un 150%, lo sabes. Pero se escapa porque es un colador. Detienes la mayor parte del agua, pero hay tantos agujeros que sigue filtrándose. Y no hace falta que se escape todo, solo lo suficiente para que la gente vea que les están mintiendo. Ese es el problema de Occidente. Está en modo de control de daños y no tiene ni idea de qué hacer a continuación. Los europeos están siendo empujados a ayudar a Estados Unidos, y lo harán, porque son buenas rameras, saben quién los posee. Ya sabes, así va a ser por ahora. Y cuanto más se prolongue esto, más desesperado se volverá Occidente. Porque ¿sabes qué? El petróleo solo va a subir. Ahora mismo, claro, los precios de la gasolina y el combustible en Estados Unidos solo han subido unos 30 centavos. Pero eso es porque todavía estás usando las existencias que se procesaron con el rango de precios anterior. Espera una semana más. Espera 2 semanas más. Cuando los nuevos precios del petróleo por barril lleguen a las refinerías y las refinerías suministren a las gasolineras, a las estaciones de servicio, solo espera a que llegue. Y los europeos, otra vez, los europeos todavía no lo están notando. Bueno, lo están notando porque los precios al contado han subido, pero en realidad aún no lo sienten del todo. Lo van a notar. Solo lleva un poco de tiempo. Claro, puede que al principio haya un gran pico hacia arriba y hacia abajo, simplemente por el impacto de alguna noticia.
Pero luego las mentes más racionales empiezan a calcular el precio. Vale, entonces quiero decir, ya hay, obviamente, petroleros y buques metaneros que estaban en ruta. Esos seguirán entregando su carga, pero no hay nada que los sustituya. Todo se ha detenido. Lo estamos consumiendo. Y aún así, cuando empiezas a darte cuenta de cuántas de esas refinerías están fuera de servicio, cuántas de esas plantas de GNL están paradas y así sucesivamente, eso es un golpe. Tarde o temprano, el dinero empieza a congelarse. Y entonces hay un problema. Es un efecto en cascada. Va a haber problemas en los estados del Golfo. De nuevo, esto no ocurre de la noche a la mañana, pero se va acumulando. Y cuanto más se prolongue, menos control tendrán los estadounidenses sobre ello. Ahora mismo están permitiendo que sus vasallos indios ganen algo de dinero comprando petróleo ruso que estaba en el mercado negro, porque los europeos siguen absorbiéndolo por todas partes, solo que pagando el doble por él. Es un proceso muy provisional, porque ahora literalmente ya no hay suficiente petróleo en el mercado. Eso es todo, y el mundo aún no ha reflejado ese hecho en los precios. Mucha gente se aferra a la esperanza, escuchando a los estadounidenses, porque, créeme, la esperanza es lo último que muere. Y esperan que Trump tuviera razón, que todo esto se disipe en un par de días y volvamos a la normalidad. Pero la cuestión es, pasan 4 días, pasan 8 días, espera el día 15, espera el día 16, espera el día 20. Y no se ve el final por ninguna parte. Es entonces cuando empieza a entrar el verdadero pánico. Es entonces cuando la conciencia del sesgo de normalidad empieza a desvanecerse. Y dicen, vaya, esto va en serio. De verdad que es a largo plazo. De verdad que nos estamos quedando sin petróleo. De verdad que no tenemos gasolina. ¿Qué hacemos ahora? Entonces comienza la carrera. Y el pánico se instala de verdad. ¿Sabes? Cuando empieza una hambruna, no mucha gente entra en pánico de inmediato. Empiezan a hacerlo cuando abren la despensa y solo quedan, digamos, 2 latas de comida, o quizá 10, y el resto está vacío. Entonces dicen, vaya, va a ser lo mismo con los hidrocarburos y quizá también con los alimentos, porque todo depende del petróleo, colega. Al final del día, todo depende del petróleo. Y por cierto, cuando no hay fertilizante y la temporada de siembra está a la vuelta de la esquina, bueno, Europa ha prohibido el fertilizante ruso. Rusia produce alrededor del 40% del fertilizante químico del mundo, y los precios del gas natural, se han disparado. Simplemente no hay suficiente. Europa ha perdido el 37% de su suministro de gas natural. No van a poder desarrollar ni producir ese fertilizante en casa. La temporada de siembra está justo encima. Cualquier fertilizante que aún llegue al mercado va a subir de precio 2 o 3 veces. Y adivina qué pasa con los precios de los alimentos. Empiezan a subir de forma exponencial. Y cuando la cosecha sea la mitad de lo que debería haber sido, podríamos ver hambruna en Europa este año, literalmente. Al menos, quiero decir, no estoy hablando de familias pobres individuales aquí y allá que ya están muriéndose de hambre, o, como dicen los británicos, inseguridad alimentaria. Pero ya sabes, estamos hablando de grupos grandes de personas que pueden estar pasando hambre. Pero bueno, es lo que ellos mismos se han buscado. Quiero decir, he entrevistado a un profesor de política en Italia con el que hablo de vez en cuando sobre lo que está ocurriendo allí. Y ya sabes, hace 2 meses me decía que la familia italiana promedio tiene dificultades para alimentar a la familia a partir de la 4ª semana del mes. A esto han llegado. Espera a que los precios sigan subiendo más y más. Entonces empezará a haber hambre de verdad. Y ahí es cuando las cosas se pondrán realmente interesantes para esos gobiernos. Creo que el tema de la desalinización y la escalada en esa dirección es realmente crucial en este momento. Y aquí está la cuestión.
Estos son los diferentes países que dependen de las plantas desalinizadoras. Vemos a Kuwait con un 90%, Israel con un 75%, Bahrein con un 60%. Luego baja hasta los Emiratos Árabes Unidos con un 42%. La dependencia de Irán de las plantas desalinizadoras es inferior al 2%. Eso muestra la escalada. Tienen una situación que podría causar mucho sufrimiento en toda la región, no solo en los estados árabes, sino también en Israel, que es la principal razón de esta guerra. Y Donald Trump dijo que no sabe nada sobre el ataque a la planta desalinizadora. No tiene ni idea. No sabe lo que realmente está ocurriendo en el campo de batalla. No sé quién le está proporcionando la información, pero no parece que sea muy capaz de gestionar el concepto general de la guerra de la que está hablando. Bueno, Nima, ante todo, hay un concepto llamado desconexión ejecutiva. Lo que significa es que no se trata solo de Trump, ocurre en todas partes. Le pasa a cualquier alto ejecutivo, corporación u organización grande, y así sucesivamente. Sabes, el rey de Jordania, o al menos el anterior, era famoso por escaparse una vez cada semana o dos, disfrazarse de taxista y llevar a la gente en coche para escucharles y hablar con ellos. Porque, ya sabes, una cosa es cuando el rey aparece y pregunta, ¿cómo van las cosas? Puede que te sinceres, pero la mayoría de la gente simplemente di, bueno, sí, me vendría bien otro trozo de pan. Da igual, ya sabes, mi casa se quemó, no tengo agua y, ya sabes, tengo a la alianza intentando comerse a mis hijos. Probablemente no diría eso, pero cuando hablas con la gente en los taxis, tienden a abrirse y te dicen la verdad mientras conversas con ellos, a medida que las cosas avanzan. Y él hacía eso no para castigar a la gente, ni para encontrar a los desleales, sino para entender lo que realmente estaba ocurriendo. La mayoría de los ejecutivos, por supuesto, nunca harían eso, ni en las empresas, ni en los gobiernos, ni en ningún otro sitio. Sufren lo que se llama desconexión ejecutiva. Entienden lo que pasa a través de los informes que les dan sus subordinados, quienes muchas veces solo saben lo que ocurre por los informes que les dan sus propios subordinados. Y ser el portador de malas noticias no es algo bueno. Este fue uno de los problemas en la Unión Soviética, por cierto. Las tasas de producción reales eran mucho más bajas que las que figuraban en los informes, porque cada nivel de la burocracia inflaba las cifras para que parecieran mejores. Añadiré un 10% a lo que producimos para que tenga mejor aspecto. Y el siguiente dice, eso todavía no se ve bien. Añadiré otro 10% para que yo parezca mejor. Y a medida que se asciende, de repente parece que se está produciendo un 50% más de lo que realmente se produce. Es lo mismo. Ese es un ejemplo. Y eso es un fenómeno real. Bueno, en realidad no tanto un fenómeno, sino más bien una ley de la realidad en las grandes organizaciones. Una cosa es cuando puedes recorrer el perímetro de tu aldea y eres el jefe de la aldea y puedes ver qué demonios está pasando. Es otra cosa cuando tienes un país enorme. Por eso personas como Vladimir Vladimirovich viajan mucho. Escucha lo que está ocurriendo, esas llamadas telefónicas, la gente que llama y hace preguntas. Pero ves que ya sabes, empiezas a notar a ciertos gobernadores, y Rusia no es diferente de muchos otros países. Algunos gobernadores están allí en su trabajo excelente, otros están robando a todo el mundo a manos llenas. Por desgracia, es la realidad de cualquier organización grande. Pero todo lo que haces es sentarte en tu Casa Blanca y recibir elogios. Y si alguna vez has visto una reunión de Trump con su personal, con su secretaria, o lo que en la mayoría de los países se llamaría un ministro, yo en realidad vi uno de esos videos. Se publican. Es como algo sacado de la Unión Soviética de los años 20. Gran líder, has hecho que la economía sea tan buena. Todos te alabamos. Señor Trump, no estaríamos donde estamos sin ti. Déjame besarte los pies. ¿Estás viendo esto en directo? Dios mío. Ya has visto esto antes. Cierto, yo no estaba vivo cuando esto ocurría en mi país. Esto fue en los años 20.
Pero si miras cualquiera de las viejas grabaciones y cosas por el estilo, Dios mío, quiero decir, América está ahí. Ese es el momento de la muerte. Es cuando el gran hermano Trump está ya tan desconectado de la realidad. Y luego llegas al hecho de que la demencia está apareciendo ahí. Quiero decir, es bastante literal. Solo hay que mirar a Trump, su primer mandato, y luego mirar a Trump ahora. Compara la forma de expresarse, cómo se comporta, cómo habla con la gente. Ahora habla como un niño de 9, 10 u 11 años. Ya sabes, súper genial, es lo mejor, lo más grande, lo más grandioso de todos los tiempos. Las frases son más cortas, todo lo demás es más corto, y simplemente divaga por ahí. Y empiezas a darte cuenta de que estás viendo a una persona con un deterioro mental. No estoy diciendo que nadie deba tener poder con más de 75 años o algo así, porque algunas personas siguen siendo muy lúcidas mentalmente y capaces de funcionar a un alto nivel, y otras no. Hay que empezar a hacer pruebas a la gente, pruebas realistas, y hacerlo cada año para ver si siguen siendo mentalmente competentes. No quieres que personas mentalmente incompetentes, con algún tipo de demencia u otra, dirijan grandes países, o incluso pequeños, si vives en un país pequeño. Simplemente no es algo bueno. Pero eso es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos a una persona que ya muestra una desconexión ejecutiva. Sus subordinados le mienten porque no quieren quedar mal, no quieren ser despedidos, no quieren que sus carreras políticas se arruinen, porque todos quieren ser presidentes algún día. Y parece que está empezando a manifestarse una demencia. Está bajo una presión enorme. Así que ya sabes, sí, eso es más o menos con lo que estamos lidiando ahora mismo. Hoy habló Peskov, y ya nadie sabe lo que significa el derecho internacional, porque nadie entiende el concepto. ¿Cómo ves a toda la comunidad internacional? Hay tanta desconexión con lo que están haciendo los Estados Unidos. ¿Recuerdas que después de la guerra de 12 días intentaron presentar un caso contra Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU? Y ahora mismo están atacando a Irán otra vez. Y como has mencionado, han asesinado a 167 escolares, junto con 8 civiles. Más adelante veremos más víctimas en Irán. Pero está aumentando enormemente, porque me parece que la situación actual, la política o estrategia, si es que podemos llamarla estrategia, la estupidez actual por parte de la administración Trump, consiste en infligir sufrimiento a los civiles para que el gobierno ceda de algún modo. No veo que eso vaya a suceder, porque no entienden al pueblo iraní. No entienden lo resistente, lo resiliente que es ante esta invasión de Estados Unidos e Israel. Y la guerra, como se espera en Irán, como se ve en los medios persas, dicen que esta guerra va a continuar. No va a ser una guerra corta. Así que, teniendo eso en cuenta, ¿cómo ves a la comunidad internacional? ¿Existe algún tipo de comunicación? ¿Está muerta la comunidad internacional? ¿Podemos decir eso? Bueno, ya sabes, solo tengo un mensaje para los países que creen que van a mantenerse neutrales. ¿En qué estáis confiando? ¿En que el cocodrilo os comerá los últimos? Quiero decir, ¿habéis visto que hay un régimen canalla y psicopático, o un par de ellos, aliados entre sí? Atacarán a cualquiera, violarán cualquier ley, y si tenéis algo que desean, vendrán e intentarán asesinaros. Y si vais a quedaros de brazos cruzados, Maya Hataskraya, mi choza está al borde del pueblo. Es decir, me da igual si el pueblo arde mientras el fuego no llegue a mi choza. Os vais a llevar una sorpresa muy desagradable. Normalmente, en la historia, esto significa que varias potencias mayores u otras grandes potencias se alían y acaban con el perro rabioso. Por supuesto, es un poco más peligroso cuando el perro rabioso tiene armas nucleares, pero también las tiene la oposición. La única pregunta es,
¿Son todos en Washington unos psicópatas idiotas que no quieren que sus hijos y nietos crezcan? ¿O quedan algunas mentes racionales en Washington que digan, sabes, vamos a detener esto? Y si el gobierno no quiere detenerlo, detenemos al gobierno. Estoy seguro de que hay algunas personas racionales, quizá Vance, que tiene niños pequeños y quiere verlos crecer y no tener una guerra nuclear. Quizás incluso Rubio tenga hijos. Tal vez no quiera ver a sus hijos convertidos en polvo sobre una pared y decida que quizá esto ha ido un poco demasiado lejos. Trump, creo, no está en condiciones de entenderlo. Gente como Hexeth, los que rodean a Trump, son unos psicópatas. Cualquier cosa por la mayor gloria del dispensacionalismo, que es una herejía dentro del cristianismo. No lo sé. Quiero decir, a estas alturas no lo sé. Tendremos que vivir y ver. Por desgracia, sin duda tendremos y ver cómo se desarrolla esto. Tengo que cortar en un minuto porque tengo otro programa al que debo ir. Perdón por eso. Sí, estamos en una posición difícil y espero que la comunidad internacional, es decir, las grandes potencias, esté tomando nota. Quiero decir, ya se ha advertido a Turquía de que es la siguiente en la lista de objetivos de Israel. Y Egipto, si cree que se va a librar después de Turquía, si terminan con Turquía, va a ser realmente interesante si atacan a un miembro de la OTAN. Espera un momento, ya hemos visto a Ucrania amenazar y atacar directamente a Hungría, Eslovaquia y Rumanía, y no pasa nada. Así que la OTAN, obviamente, a menos que Estados Unidos quiera luchar para que tú luches contra alguien, el resto de la OTAN puede irse al garete. No vamos a protegernos entre nosotros. Así que eso es, quiero decir, esa es la realidad que estamos viendo. Estamos viendo a gente rabiosa, psicopática, que cree que son los elegidos de Dios. Netanyahu cree que es el elegido de Dios para la primera venida, porque para los judíos será la primera venida de Dios, del Mesías. Para los cristianos es la segunda venida. Y yo creo, ya sabes, que hay gente como Hex, yo no creo eso, que serán los que la provoquen. ¿Qué haces con personas así cuando están tan trastornadas y dispuestas a asesinar al mundo por una visión herética de las cosas? Espero que haya algún organismo dentro del gobierno de Estados Unidos que diga, bueno, no, creo que quiero que mis hijos crezcan, en lugar de convertirse en polvo, una sombra proyectada en una pared tras una explosión nuclear. Pero tendremos que vivir y ver. Ya sabes, yo no mando, tú no mandas. Podemos analizar lo que está ocurriendo, podemos informar a la gente, pero no tomamos las decisiones finales en ninguna dirección. Por desgracia, el mundo sería un lugar mejor si lo hiciéramos. Gracias, As, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer. Gracias por invitarme. Igualmente, siempre es un placer. Y esperemos estar aquí la próxima semana. Nos vemos pronto. Bye-bye.